Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. 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 Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Verdades maravillosas que Dios tiene para nosotros, y una de ellas es poder decir soy hijo de Dios. Fácil es decirlo. Definitivamente tenemos un reto, todos los que decimos que somos hijos de Dios, es vivir como tales, como hijos de Dios. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué privilegio estar en sintonía de esta transmisión, y para mí privilegio predicar también de la palabra del Señor y usted recibir este mensaje que lo prepara, que lo anima para que como hijo de Dios viva conforme a la voluntad de Dios. Vamos a orar para poner en las manos del Señor este mensaje que Dios regaló a mi corazón en estos días, que sigo meditando en la palabra sobre la demanda que tenemos según el Evangelio. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, te agradezco, mi Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que recibe este mensaje. Te pido, mi Dios, que esta palabra, que es espíritu y es verdad, llegue a lo más profundo del corazón de cada uno de ellos, para que puedan ser formados conforme a tu voluntad como hijos amados. Espíritu Santo, ayúdanos a este siervo tuyo a predicar la palabra conforme al propósito eterno del Padre, y a todos los que reciben este mensaje a digerirlo para vivir conforme a lo que tú has dicho que tenemos que hacer los hijos de Dios. Gracias te damos por esta palabra bendita. Amén y amén. Bueno, hoy quiero hablarles, hablar de la palabra es una gran responsabilidad. Lo quiero hacer con temor y temblor, porque es natural escuchar que todos dicen, porque creen en Dios, porque han sido enseñados a veces por costumbres, tradiciones, que son hijos de Dios, pero verdaderamente la misma palabra es un espejo que refleja la realidad de lo que debe ser un hijo de Dios. La palabra nos instruye y nos prepara para vivir como tales. Por eso quiero ir diligentemente predicando la palabra, para que en todo sea glorificado el Hijo, Jesucristo, que es el ejemplo. Dios mismo se hizo hombre y tomó la naturaleza de siervo, participó de carne y sangre para ser semejante a nosotros y darnos el ejemplo, darnos el testimonio de que sí es posible cumplir la voluntad del Padre. Bien, vamos a entrar y quiero explicarme de una manera sencilla. Hoy la mayoría de citas bíblicas son de la Nueva Traducción Viviente. Vamos a empezar por la primera epístola de Juan, capítulo 5, verso número 1. Dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. Y todo el que ama al Padre, ama también a los hijos nacidos de Él. Amén. Entonces vamos a ver acá. Creer que Jesús es el Cristo. Aquí hay una verdad preponderante. Jesús de Nazaret, así como era conocido, Jesús, hijo de María, de José,
es el testimonio de la naturaleza humana de Jesús. Pero ya decir que Jesús es el Cristo, ya lo eleva a una dimensión de la estatura del Mesías, porque Cristo significa el ungido, el Mesías. Y entonces aquí, en el tiempo de Jesús y en el tiempo post-Jesús de Nazaret, decir que Jesús de Nazaret era el Cristo era una gran demanda porque esperaban al Mesías y la mayor parte de la comunidad judía no reconoció a Jesús como el Mesías. Hasta el día de hoy no lo reconocen como el Mesías. Entonces nosotros, cuando reconocemos que Jesús es el Cristo, tenemos que tener la revelación. ¿Qué significa Jesús es el Cristo? ¿Qué significa para nosotros Jesús es el Mesías, es el ungido? Para ello tenemos que conocer la obra de justicia que Él vino a cumplir, tenemos que entender la revelación de que Él es el Cordero de Dios, que Él es el Hijo de Dios. Entonces es una profundidad bastante extensa, no de conocimiento humano, sino de la revelación del Espíritu Santo. Por eso, qué importante es que podamos nosotros hoy darnos el privilegio que el Espíritu Santo nos enseñe, nos instruya al respecto de poder decir que Jesús es el Cristo. Creer que Jesús es el Cristo, que Jesús es el ungido, que Jesús es Hijo de Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros reconocemos eso, dice la palabra, tenemos el derecho de ser hijos de Dios. Amén. Esa es la parte que le aparece en rojo, la parte importante de la demanda que usted tiene y yo tengo también. Ahora nos vamos a ir a otra porción de la palabra del Evangelio de Juan, Juan capítulo 1, versos 12 al 13, en la Nueva Traducción Viviente dice, pero a todos los que creyeron en Él. ¿En quién? En Jesús, el Cristo. Y lo recibieron, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y me detengo en este verso número 12, derecho de ser hijos de Dios. Ahora, ese es el punto de partida, esa es la habilitación del cielo para ser hijo de Dios, creer en Él y recibirle. Amén. Creer que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios, y entonces es el punto de partida. Ahora es responsabilidad de nosotros aprender a vivir como hijos de Dios. Es responsabilidad nuestra de aprender a creer en la responsabilidad que tengo como hijo de Dios. Y entonces tenemos que creer en nuestra dimensión sobrenatural en este tiempo, en este mundo. Dice la palabra, ellos nacen de nuevo, dice. O sea, los que te decimos que somos hijos de Dios, nacemos de nuevo. No mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana. La Reina Valera dice que no es por voluntad de carne ni sangre, no es por voluntad de varón, ni de carne, ni de sangre, sino es por voluntad de Dios. Y entonces aquí se resume en otra manera, me gustó como está escrito acá, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces, si usted dice que Jesús es el Cristo, usted es hijo de Dios, tiene el derecho, es un nacimiento nuevo que proviene de Dios. Por eso hay que revisar cómo andamos los que decimos, los que somos hijos de Dios, verdaderamente hemos nacido de nuevo, estamos creciendo con una nueva naturaleza o todavía se manifiesta la vieja naturaleza. Esto es importante. Por favor, declare con su mano levantada, un verdadero hijo de Dios debe testificar con su nueva naturaleza que es hijo de Dios. De lo contrario, está caminando en una religión. Amén. Sencillo, ¿verdad? Entonces, de esa manera nos demanda la palabra de que nosotros debemos de caminar conforme a la nueva naturaleza porque nacimos de nuevo. Nacemos por voluntad de Dios. Amén. Diga usted conmigo, mi nacimiento depende o proviene de Dios. Amén. Mi nacimiento nuevo. Entonces ya estamos acá entendiéndonos que decir que Jesús es el Cristo nos da el derecho de llegar a ser hijos de Dios, porque creemos en Él, lo recibimos, creemos en un nacimiento nuevo, creemos en una naturaleza nueva que tiene que ir creciendo a la imagen del Creador. Amén. Entonces ahí tiene
una serie de manifestaciones. Aquí creemos lo que dice Colosenses 3:10, Romanos 8:29. En fin, todas estas verdades tienen que estar en nuestro corazón. Ahora, entonces tenemos que ver que la palabra nos muestra el derecho que tenemos como hijos de Dios. Ahora vamos a ver de dónde proviene usted, de dónde provengo yo. Efesios capítulo 2, verso 1 al 3, nos da una apertura de dimensión de lo que nosotros éramos antes. Dice la palabra. Efesios, aquí voy a utilizar la Reina Valera. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y en rojo le aparece, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, ¿por qué traigo esta porción? Para comparar la naturaleza anterior, antigua, y la nueva naturaleza que proviene de Dios, el nacimiento que proviene de Dios. Decir que Jesús es el Cristo, fácil decirlo. Tenemos que vivir conforme a la nueva naturaleza. A ver, estaban desenfocándose mis manos, ¿verdad? Aquí estamos enfocados. Aquí la naturaleza de hijo de Dios conforme a la naturaleza nueva. Acá estamos reconociendo lo que éramos antes. Entonces vamos a ir verso por verso. Dice la palabra que Dios nos dio vida a nosotros, o sea, el nacimiento nuevo, ¿sí? Él nos dio vida a nosotros. Dígase conmigo, cuando yo leo que Dios me dio vida, es el nacimiento nuevo. Amén. Entonces, porque cuando estábamos en el mundo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El que practica el pecado está muerto para Dios. Pero el nacimiento que proviene de Dios, como dice Juan 1:13, dice de un nacimiento nuevo que proviene de Dios. Entonces viene la vida, entonces viene el nuevo nacimiento. Entonces el hombre sin Jesús, el Cristo, sin el Mesías, sin la revelación de la obra de justicia, está en muerte, porque está muerto en sus delitos y pecados. Entonces, es decir que Jesucristo es mi Señor, estoy creyendo en Él, lo estoy recibiendo, inmediatamente me da la apertura de ser hijo de Dios, tengo la revelación de que ese nuevo nacimiento proviene de Dios, me da vida. Entonces, esa vida que Dios nos da, tiene que seguir generándose. En otra porción de la palabra dice que Él vino a dar vida y vida en abundancia. No habla de la vida bios, habla de la vida zoe, la vida de Dios en nosotros. Entonces, ahora tenemos que reconocer, nos dio vida. La pregunta es, ¿cómo estamos creciendo en esa vida nueva? ¿Cómo estamos madurando en esa vida nueva? Por eso nuestra fe tiene que ser genuina, tiene que ir creciendo nuestra fe, tenemos que madurar en la fe para poder creer en que nuestro crecimiento espiritual no es cuánto sé de la Biblia, sino cuánto estoy dejando que la Biblia opere en mi vida. Estoy desarrollando solamente el verso número 1. Entonces, porque estábamos muertos en delitos y pecados y nos da esa vida, nacimiento nuevo, ¿sí? Entonces, vamos a ir al verso 2, lo vamos a estudiar con detenimiento para que la palabra haga rema en nuestro corazón. Amén. Entonces, yo le decía, en el verso 2 nos habla algo muy importante. Dice, nos describe como éramos antes, en el cual anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Esto es bien importante. Para verificar que andamos conforme a nuestro nuevo nacimiento, conforme a la voluntad del Padre, como hijos de Dios, es que no debemos de andar siguiendo la corriente de este mundo. Esto es importantísimo,
Por eso, cada uno de ustedes, con la ayuda del Espíritu Santo, puede verificar cuánto de la corriente de este mundo todavía está influenciando. Aunque usted pueda decir, es que esto no es pecado. Sí, tal vez no puede ser pecado como un adulterio, como el alcoholismo, como el resentimiento, como el odio, como la hechicería, la brujería, pero puede ser algo tremendo que no le está dando el tiempo a Dios y tiene más tiempo para jugar esto, para jugar lo otro, para hacer esto, para hacer lo otro, y no tiempo para estar en comunión con Dios, tiempo para estar en oración con Dios, tiempo para escudriñar la palabra, y esto, todo aquello que ocupa el lugar de Dios se llama idolatría. Por eso la Biblia nos habla que como pecado de hechicería e idolatría es la rebelión, la desobediencia y la obstinación. Entonces, hay que leer la palabra, hay que dejarnos guiar por el Espíritu. Entonces dice la palabra que antes seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe, la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, nosotros antes éramos hijos de desobediencia. Ahora decimos que somos hijos de Dios. Entonces, el sello que tiene un hijo de Dios es la obediencia a Dios, a los mandamientos. Si usted regresa rápidamente, mire lo que dice 1 Juan 5:1, dice, y todo aquel que ama al Padre, ama también a los nacidos de Él. Entonces, aquí la palabra nos lleva a una dimensión de cumplir el segundo mandamiento, que es semejante al primero: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Y el segundo es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque tenemos que demostrarlo. Amén. Entonces, esta es una situación, porque antes éramos hijos de desobediencia, ahora somos hijos de obediencia. El Señor nos manda a cumplir la ley de Cristo, amar a nuestro prójimo, servirle, y por eso una de las características de los hijos de Dios es que aprendemos a servir en el reino. ¿Cómo está sirviendo usted? ¿En qué está sirviendo? Por eso yo le hago un llamado a través de este mensaje: póngase a servirle al Señor. Amén. Póngase a las órdenes del Señor. Si usted se pone a las órdenes del Señor, se va a poner a las órdenes del pastor. Amén. Dele gloria a Dios. Entonces dice la palabra, seguía el hombre sin reconocer que Jesús es el Cristo, sin haber tenido ese nacimiento que proviene de Dios, caminaba bajo la corriente del príncipe, la potestad del aire. Verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Ese era nuestro lamentable caso. Ahora estamos luchando y luchando contra aquellos deseos de la carne que batallan contra el alma, para poder vivir conforme a la voluntad, no de la carne, sino por la voluntad de Dios, esa voluntad de Dios que es buena, perfecta y agradable. Amén. Y mire cómo finaliza este verso número 3. Dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismos que los demás. Antes éramos hijos de ira, ahora somos hijos de Dios. Entonces, bien importante que la palabra venga revelada a su corazón, para que por medio de ella usted pueda estar convencido: estoy viviendo conforme a mi nuevo nacimiento que proviene de Dios. He reconocido que Jesús es el Cristo. He reconocido que tengo la oportunidad de vivir como hijo de Dios. Quiero madurar como hijo de Dios. Quiero crecer como hijo de Dios. Quiero vencer al mundo. Quiero vencer la corriente de este mundo, porque no tiene derecho de invadir mi vida espiritual, sino el que tiene el derecho de invadir y llenar mi vida es el señorío pleno de Jesucristo, a quien le doy la gloria, la honra por todos los siglos. Amén. Así tendría que ser su vivencia. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos como extranjeros y peregrinos. Vamos hacia nuestra patria celestial. Tenemos que reconocer. Y eso es lo que se ha perdido, esa esencia, esa actitud genuina de verdaderos hijos de Dios. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos que caminar como verdaderos hijos de obediencia, como verdaderos hijos de Dios, no como hijos de ira. Esa era nuestra naturaleza vieja. Ahora, Jesús preparando a sus discípulos, Jesús preparándonos a nosotros, Jesús siempre teniendo la paciencia, el Cristo,
teniendo esa misericordia por todos nosotros, nos exhorta con su palabra. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33, dice: les he dicho todo lo anterior, para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán pruebas y tristezas, aflicciones, dice la otra versión, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Por favor, esta parte que le aparece en rojo, yo he vencido al mundo, quiere decir que Jesús participó de carne y sangre. Jesús estuvo aquí como verdadero hombre, era el Cristo, sí, pero para llegar a ser el Cristo tuvo que ir creciendo en gracia delante de Dios y delante de los hombres, creció en sabiduría, se fortaleció por el poder del Espíritu, porque venció al mundo. Por eso dice la palabra que Él se compadece de nosotros, porque Él fue tentado en todo, mas no pecó. No lo venció el mundo, no lo venció la corriente del mundo, no lo venció la corriente del príncipe de la potestad del aire, no lo venció la desobediencia, sino que Él no obedeció a la carne, obedeció al Espíritu. Y ese es el reto que nosotros como hijos de Dios tenemos día a día, vencer la carne. Entonces, hermanos, si Cristo venció el mundo, hoy el Señor nos quiere recordar que nosotros en Cristo somos uno. Amén. Por eso Pablo llegó a decir: ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Verdades preciosas de la palabra que nos exhortan y que nos animan a estar convencidos de la obra salvadora de Cristo. Somos nacidos de nuevo, de un nacimiento que proviene de Dios, y Jesucristo es el que reina en nuestro corazón, y Él nos dará la victoria para vencer las corrientes de este mundo. Ya no somos, por naturaleza, hijos de desobediencia, no somos hijos de ira, no estamos operando conforme al mundo, sino estamos aprendiendo a operar conforme al Espíritu. Amén. Ahora yo quiero compartirle, ya para ir descendiendo, Primera de Juan, capítulo 5, verso 4, nos habla de una manera bien puntual, de una manera exhortativa, preciosa. Dice: oiga, pues todo hijo de Dios vence este mundo de maldad, y logramos esta victoria por medio de nuestra fe. Por eso este es el reto, mis amados hermanos. El Hijo de Dios no se deja arrastrar por la corriente de este mundo, sino la vence, dice. Todo hijo de Dios vence este mundo de maldad. Y entonces va a entender que las pequeñas zorras pueden ser peligro para su vida. Los pequeños gustitos, los pequeños deleites, sus pequeños pasatiempos pueden ser trampa de que su corazón se vaya enfriando, se vaya alejando. Mire, esto es importante. Yo le he dicho: pastor, ¿puedo ver televisión? Sí, por supuesto, mire televisión, yo miro televisión. Pero que esto no gobierne su vida, que tenga más tiempo para ver televisión y no tiempo para escudriñar la palabra. ¿Puedo ver un partido de fútbol? Pues puede ver un partido de fútbol. Pero si ese día usted vio un partido de fútbol y ni siquiera tocó la Biblia, ni siquiera oró, entonces saque usted la conclusión. Entonces yo le he dicho a los jóvenes cuando me han preguntado, pues un partido tarda 180 minutos, más 15 de descanso, son 195 minutos. ¿Le dedicaste más tiempo a eso, al Señor? ¿O no? Entonces saqué la conclusión. Entonces no es malo. Ahora, yo he escuchado lamentablemente que muchos pastores hablan que es muy religioso, que es de religiosos, que es muy radical, que no es malo ir al estadio. Pues mi pregunta es: ¿qué tipo de administración hay cuando una persona va al estadio? ¿Verdad? Entonces saque sus conclusiones. Debemos de vivir como hijos de Dios. El Hijo de Dios vence al mundo. Yo puedo ver un rato de fútbol, yo puedo ver un partido, pero menos me voy a ir a meter a un estadio. Amén. Para mí, el deleite de la palabra. ¿Miro televisión? Pues miro televisión. Estoy viendo una serie. No le voy a decir cuál.
yo miro televisión, pero tengo un tiempo apartado. Y yo siempre le he dicho a la pastora, a mis hijos, bueno, hay que ver una serie de televisión, no para contaminarse de eso, sino para ver un sentido espiritual. Y me llaman la atención aquellas series donde hablan de los desórdenes de pensamiento, de conductas, sobre todo para aprender cómo opera el espíritu en muchas personas, pues, sobre todo las series americanas, donde sus enfoques, sus argumentos los hacen con fundamentos científicos. Por ejemplo, si van a hablar de, perdone la expresión, de un asesino en serie, pues hace un enfoque psicológico de cuál es el perfil de una persona de ese tipo, ¿verdad? Y entonces yo veo espiritualmente cómo vienen las influencias espirituales a accionar sobre una persona, cómo los desórdenes emocionales conllevan a tener una posesión demoníaca. Bueno, en fin, ya estoy cambiándome de tema, pero realmente todo hijo de Dios vence este mundo de maldad y logramos esta victoria por medio de nuestra fe, en la fe que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el que venció al mundo y en Él venceremos. Amén. Dele gloria a Dios por ello. Romanos capítulo 8, versos 37 a 39. Entonces la fe en nuestro Señor Jesucristo nos hace tener esa comunión, esa intimidad con Él para poder vencer las cosas de este mundo. Y aquí en esta esta porción de la palabra, quiero hablarle, dice la Escritura, antes. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso le aparece en rojo. Dice la palabra que usted es más que vencedor, que usted va a vencer al mundo, va a vencer los deleites del mundo. ¿Por qué? Por medio de aquel, por medio de la fe de Él, por medio de la unión con Él, y va a creer que con Él nosotros somos más que vencedores. Con Él vamos a asaltar muros, con Él vamos a derrotar ejércitos, vamos a derrotar los deleites del pecado, y entonces no vamos a disfrutar de los deleites temporales del pecado, porque sabemos que esto es muerte, y Él nos vino a dar vida. Amén. Entonces todo aquello que atenta a la vida espiritual, hermanos, todos nosotros sufrimos tentaciones, pero todos nosotros, los nacidos de nuevo, tenemos en Cristo el poder para vencer. Verso 38 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. ¿Por qué? Porque estamos afianzados con Él. Entonces la corriente de este mundo no nos va a destruir. Deseo con todo mi corazón que esta palabra la reciba y le dé el buen ánimo para ver, no naturalmente, sino sobrenaturalmente, que usted va a vencer al mundo, va a vencer los deleites de este mundo, porque tiene la demanda de obedecer la voluntad de Dios y no de la carne. Que Dios nos ayude. Por favor, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, te doy gracias por la palabra que tú has enviado. Palabra de verdad, palabra de poder. Somos hijos de Dios, tenemos que madurar, tenemos que tener la fe puesta en ti, porque contigo, mi Dios, lograremos la victoria. No seremos arrastrados por las corrientes de este mundo, las vamos a reconocer y las vamos a vencer en tu nombre. Vamos a derrotar todas las trampas, todas las estrategias que quieran separarnos del amor de Dios. Tu palabra dice, Señor, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo declaramos, lo recibimos para la gloria tuya. Y Señor, venciendo todas las mentiras que vienen a nuestra mente, tu pueblo ha puesto su confianza en ti, mi Dios, y de la mano tuya hemos recibido y damos. Por favor, si usted tiene sus diezmos, sus ofrendas, póngalas delante del Señor. Yo bendigo en el nombre de Jesús sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias, y declaro esa bendición sobre su economía, y todo lo que haga será prosperado para la gloria del Señor. Muchas gracias por la palabra que hemos predicado. Señor, declaramos victoria en el nombre de Cristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga abundantemente. Por favor, dele like a la página Libertador, compartamos este mensaje, también dele clic a la campanita del canal YouTube para que
se suscriba y le lleguen las notificaciones de un nuevo mensaje. Les amamos en el amor de Cristo. Reciba un abrazo fraternal. Que Dios le guarde y Dios le enriquezca con la riqueza de su gloria. Amén. Hasta luego. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión.